Bien amigos, bienvenidos a Energías y Misterios aquí en Radio Despí, en el 107.2 de la FM. Hoy, junto con nuestro amigo investigador y escritor Juan Carlos Chávez, vamos a hablar de una persona y de un efecto dominó llamado fantasmas. Hablamos de Lord Halifax, un célebre coleccionista británico de relatos de fantasmas que consideraba que sus relatos favoritos y siempre insistía en que la verdad que lo había escuchado de boca del sobrino, el nombre que tuve la experiencia, del coronel Edward. Hablamos de historias de fantasma, historias que este coleccionista británico relató y que nos llevó a miles de aventuras sobre lo sobrenatural. Y para eso nos lo explicará nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenas tardes o buenas noches ya. Buenas noches ya, sí. Buenas noches, no Vamos a cerradas, pero desglosar buenas este noches. poquito porque parece muy lioso, pero bueno, supongo que con tu Sí, experiencia nos podrás desglosar y explicar para que todo el mundo lo entienda mucho más fácil de lo que lo he explicado yo. bueno, no, es más o menos es eso. Bueno, vamos a hablar de lo que se denomina el pasajero fantasma. Ese fenómeno que se produce, pensamos a lo mejor que se produce lo típico, en la fenomenología de la chica de la curva, de ese personaje que a veces ocurre que recoges en la carretera y de buenas a primeras ha desaparecido, ¿no? Y pensamos que es aquí, que es en España y bueno, que no ha ocurrido o no hay muchas noticias de que haya ocurrido en el extranjero. Pero realmente llevamos 150 o 200 años de recopilación de casos de este tipo. De casos de este tipo a nivel internacional, no solo a nivel nacional. Y como tú bien has dicho, Lord Halifax, por ejemplo, pues era pues un gran, vamos a empezar por él, era un gran coleccionista de relatos de estos de fantasmas y tal, ¿no? Que, bueno, pues consideraba que eran bastante interesantes y bueno, que resulta bastante llamativo en la época, ¿no? Estamos hablando de esa novela gótica, de esa novela de finales del siglo XIX, desde el mediados del siglo XIX en adelante, y que tantos autores, tantas obras y tantos autores ha dado lugar en su época. Bueno, pues Lord Halifax, una de las historias que más le gustaba precisamente era la de la historia del coronel Edward, que era pues este señor, pues era un veterano un gran militar, un gran veterano, que bueno, él estaba contando que en uno de esos viajes que hace de Halifax a Londres, en el tren, en aquel entonces el famoso vapor del siglo XIX, pues como siempre, pues suele hacer, ese día pues estaba cansado y tal, bueno, se sube con la enorme suerte de que, como él dice, enorme suerte, de que en el vagón en el que va él, pues está solo. Y entonces dice, bueno, pues como estoy solo, pues realmente ese tren pues no hacía paradas en aquel entonces. Bueno, pues él, como digamos hoy en día, se quita la chaqueta, lo típico, se descamisa prácticamente, como que aquello diciendo, bueno, me puedo poner cómodamente en el tren. Total, que él se queda adormilado leyendo el periódico El Times. Supongo que es que, bueno, cuando dice eso es que las noticias no debían ser muy interesantes o el cansancio hizo más mella. Total, que se despierta en cierto momento y, claro, le llama la atención que en el vagón, en el otro lado del vagón, pues hay una señora vestida de negro. Y entonces él, claro, como caballero británico, pues pide disculpas, ¿no? Rápidamente se vuelve a vestir a una decencia, ¿no? Y le pide disculpas y esta señora pues no responde, no No responde. contesta. Ella con la cabeza hacia abajo, o sea, ella como con la cabeza hacia abajo, y en cierto momento, pues ella pues empieza como a mecerse y empieza a hacer él nota como que canturrea como una especie de nana o algo así, una canción de niño, ¿no?
A él, claro, a él siempre explicaba en la historia que a él no le gustaban los bebés ni mucho menos y toda la historia. Pero bueno, él estaba en sus pensamientos, estaba un poquito con la cabeza embotada de ese sueño que había tenido y resulta que en cierto momento, pues el tren, hay un traqueteo muy fuerte, como una especie de prácticamente como si fuera a descarrilar. Él sale disparado hacia adelante, golpea con la maleta, con su maleta, pierde momentáneamente La el visión. sentido, la conciencia, digamos, y, bueno, momentáneamente, total, que rápidamente se, como militar, aquello de que rápidamente reacciona y nota que lo único que, menos mal que tiene es un chichón de la maleta, del golpe de la maleta, sale hacia afuera, hacia lo que es todo el personal del tren ya estaba detenido y pide, bueno, se va a acercar hacia la cabecera para saber exactamente qué había pasado y se acuerda de la señora. Uy, ¿cómo está la señora? Claro, vuelve y no hay nadie. No hay nadie. Y entonces resulta que no hay nadie, la señora ha desaparecido. Él entonces pues piensa que, claro, como la gente ha ido saliendo, él piensa que es que la señora ha salido antes que él, pregunta a unos y a otros y mira por dónde resulta que se encuentra con el interventor y le dice que primero que él era el único pasajero en ese vagón, porque además no podía subirse ni podía traspasar, digamos, de un vagón a otro ningún pasajero, porque ellos, cuando se pone el tren en marcha, cerraban las puertas de entre vagones para que no, la gente no estuviera para arriba y para abajo, precisamente. Y claro, cuando le dice que cómo es y la zona precisamente donde ha ocurrido el traqueteo, pues resulta que un día se acuerda de que años antes, en ese sitio, justo en ese sitio, una pareja joven, recién casados, pues resulta que estaban haciendo precisamente el recorrido de Halifax a Londres y que él en cierto momento le saca la cabeza por la ventana con tan mala fortuna que saca demasiado la cabeza y en una de estas columnas, digamos, que hay en el tren, le corta la cabeza. Con tan mala fortuna que la cabeza cae en el regazo de la novia y el cuerpo que cae junto a la novia. La novia quedó en un shock brutal, del cual no se recuperó, o sea, terminó en un psiquiátrico de la época y poco tiempo después falleció, incluso del shock, ¿no? Y entonces, pues claro, toda esta historia se queda como que, bueno, pues es la imagen de este fantasma que, y además parece ser que era reiterado, de que otros pasajeros en otros viajes, resulta que en ese recorrido pues la habían visto en la misma situación. Con lo cual, pues posiblemente, buscando y tal, posiblemente estamos aquí observando lo que sería el primer escrito sobre esos pasajeros fantasma, ¿no? Sobre ese No, pasajero que por alguna razón, dime. no, no, que lo de los trenes y los fantasmas y las apariciones es una cosa que no se habla, pero se da mucho. Se da mucho. Y yo tuve una experiencia sobre eso, que siempre la cuento, y fue en el tren. Yo estuve en la temporada durante el COVID trabajando como vigilante de seguridad en el tren. Y bueno, teníamos la orden de bajar a todo aquel que no lleva mascarilla, sacarlo del vagón y expulsarlo del tren y dejarlo en el andén. Y tanto yo como mi compañero vimos una mujer rubia en el otro vagón, sabes que los vagones tienen puertas que pasas de un vagón a otro. Y cuando lleguemos a otro vagón a hablarnos con ella mascarilla, allí no había nadie. Seguimos caminando todo lo largo del tren y volvimos para atrás, incluso miremos los lavabos y esa mujer no existía. Bueno, pensemos que se había bajado en alguna estación anterior o algo que no nos dimos cuenta porque hicimos una parada. Pocos días después vimos la misma mujer con la misma vestimenta y la misma posición. Y bueno, cuando lleguemos a ese vagón había desaparecido. Esta vez no habíamos llegado a la estación, por tanto no había posibilidad de que se hubiera bajado. Bueno, desapareció también.
estuvimos investigando y justo en ese punto kilométrico, que era el mismo que la veíamos nosotros, allí se había suicidado una mujer rubia tirándose al tren. Curioso el caso, pero Eso, bueno, lo que decimos, es un caso muy curioso porque éramos dos personas que vimos a esa misma mujer. Claro, si lo ve uno puede decir, hostia, imaginación, ¿no? claro. Pero lo vimos los dos y la vimos tan clara como te veo a ti, Juan Carlos. Y esa mujer No, nunca es más, así. ¿no? Solamente que esas dos ocasiones. Y coincidía con la fecha del suicidio. O sea, una denotación más que es muy curiosa de apuntar, una anomalía muy curiosa de apuntar, que como ha sacado lo del tren, pues te lo tengo que decir. Y lo de las Sí, no, damas blancas, la dama de la curva, la dama del tren, tienen todas la misma base. Mujeres que han sido asesinadas, mujeres que han tenido un accidente trágico, mujeres que han sufrido algún tipo de daño, muerte o accidente traumático, no hace falta muerte, y lo más parecido que tenemos tanto en el cine como fuera de nuestro país, por ejemplo, sería La Llorona, la cual dice que ujú. mató a sus niños y sería también un equivalente a lo que es esa dama de blanco o esa dama de la curva, ¿no? En todo el mundo hay ese tipo de figuras, y a veces no tienen explicación posible. Es curioso, es curioso. Lo que Pues, sí que digo que cuando alguien vea una figura así, en vez de asustarse, que no se asuste, que intente caminar hacia ella y cuando desaparezca intente averiguar qué pasó allí en ese punto, apunte el punto kilométrico, apunte el sitio, haga una investigación seria, que vaya a los archivos municipales, que pregunte a los vecinos de la zona y averigüe lo que pasó allí porque puede ser un paso muy importante a la realidad que estamos buscando siempre los investigadores, si hay algo después de la muerte, ¿no? Es correcto. un apunte muy, muy pequeñito, pero querido darle ese toque para entrar en situación. No, no, totalmente, totalmente perfecto, porque precisamente pues va a remolque precisamente de Uh esto, ¿no? -huh, De que no solamente estamos hablando siempre del coche, la curva o la recta claro, o la carretera en cuestión, sino estamos hablando, por ejemplo, pues eso, de un tren. Sabemos, por ejemplo, que sí que en trenes, por ejemplo, también hay, por ejemplo, las visiones incluso de espectrales, ¿no? Que ya entrarían dentro de, por ejemplo, de un elemento que ha quedado registrado en relación al hecho que se ha producido, o sea, como un eco del pasado que queda fuertemente registrado en el lugar. Aquí, por ejemplo, en España tenemos varios lugares en los cuales, por ejemplo, pues se considera lo que es el tren fantasma, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, creo recordar cerca de León, sí, una línea que ya no existe, que el es un choque de túnel, trenes, sí, sí. el túnel del tren, o sea, un accidente brutal que hubo en ese túnel, o sea, esa línea ya no existe, no existen vías, no existe nada, existe el Sí, túnel. pero se oye el tren a veces, ¿eh? Según algunos testigos. Según los testigos se oye el tren, incluso, por ejemplo, algún avezado que se le ha ocurrido meterse en ciertos momentos, a cierta hora en cuestión, ha visto incluso lo que eran las luces de él ha pensado que eran las luces del tren acercándose. O sea, tener el miedo a ser atropellado. Dice, a ver, ¿cómo voy a ser atropellado si no hay ni siquiera vías? O sea, ahora queda Sí, se como no un olvida, ¿no? túnel Es de una tierra, o zona sea, verde ahora mismo, la es una vía verde. sí, sí, una vía verde. Y entonces, pues quiero decir que lo de los trenes, por ejemplo, pues es bastante interesante y bastante generalizado. Si nos pusiéramos en profundidad, igual a lo mejor encontrarías este tipo de fenómeno también en Francia. Estamos En hablando de aviones he encontrado también, ha habido alguna en avión. zapata que ha visto un pasajero de pie que no pertenecía allí y cuando he ido Eh, para él ha desaparecido también en algún avión ha también. desaparecido también. Mira, por ejemplo, para entrar, por ejemplo, en el tema de los aviones, estamos hablando, por ejemplo, de uno de los posiblemente más estudiados, casos más estudiados en lo que es la fenomenología de este tipo. Pero ya, claro, comentando la jugada con compañeros y tal, luego ya entraremos en profundidad. Claro, hablamos de si eso es un fantasma o estamos hablando de viajeros en el tiempo. Y Viajeros del nos tiempo, sí. pondremos en el tema, porque en este caso estamos hablando por ejemplo, un vuelo
el año 68, una compañía americana, Purdue, o sea, lo pondremos que ellos, por ejemplo, lo traducen como Perdú, pero bueno, que en francés sería como perdido, casi clásicamente. Pero bueno, esta compañía, pues era una compañía que hacía habitualmente vuelos muy, muy cercanos en los Estados Unidos. Utilizaban los DC-3, recordemos que los DC-3 han estado en servicio en algunos países prácticamente hasta hoy en día. En África, por ejemplo, todavía hay alguna compañía que usa los DC-3. Estamos hablando de aviones con 70, 80 años. Bueno, eso demuestra, los que hablamos en aviación decimos, ejemplo de un avión duro de narices, o sea, el avión más duro, el DC-3. Ningún otro, DC-3. Bueno, pues el caso es que este vuelo, pues el año 68, pues tenía, por ejemplo, ¿cómo se llama? El aeropuerto de Illinois, eso era, como estamos en el aeropuerto de Illinois, en un embarque, y bueno, pues están esperando porque hay 2 pasajeros que todavía no han llegado, pero que están en el listado. Se tratan de Jarrell Potter y su mujer, su señora, la señora Carrie Potter. Bueno, finalmente los pasajeros ven como llegan corriendo. En aquel entonces no hay pasarelas ni nada, van corriendo hasta lo que es el avión, que está prácticamente posicionado en pista, y bueno, pues claro, llegan pues como desarrapados, un poquito descompuestos, ¿no? Bueno, incluso decían que tenían incluso como una piel mortecina. Y claro, lo que pasa es que, claro, decían, a ver, después de la carrera que se han pegado desde la terminal hasta el avión, no es que sea mortecina, es que nos han caído los muertos por el camino de puro milagro, ¿no? Bueno, pues este matrimonio se sube al avión, bueno, que no pasaba nada, que tranquilos, o sea, bueno, toda la gente, incluso en aquel entonces, pues diciendo, no se preocupen, no sé qué, están ustedes bien, venga, bueno, pues se sientan, incluso, bueno, el avión despega, y los pasajeros, estos 2 pasajeros, pues empezaron a hablar entre ellos y hablaban, pues incluso hablaban con pues una compañera, una pasajera que había, recordemos que eran pasillos de 3, o sea, 3 y 2. Bueno, pues este matrimonio pues está hablando con los pasajeros, hablan con unos y con otros, y en mitad del recorrido sobre Missouri, Roland, por ejemplo, el estado de Missouri, se levantan, primero él y luego su esposa, y van al baño. Hasta ahí dices, bueno, pues, a ver, después de todo lo que han pasado, pues, pues nadie les da importancia y dice, bueno, se van a decentar un poquito, porque igual venían sudados y tal, no le dan mayor importancia. Y bueno, termina el viaje y el problema, pues que se encuentran con que hay 2 pasajeros menos en el avión. Cuando bajan del avión los pasajeros, hacen el recuento y se encuentran con que precisamente el matrimonio Potter no están. Bueno, van rápidamente a ver si les ha pasado algo al cuarto de baño del avión y se encuentran con que no están en el cuarto de baño. Bueno, lo primero que piensan, bueno, es que en aquel entonces la investigación que hacen es que a lo mejor se había abierto o se habían equivocado y había abierto una portilla, que esos aviones tenían unas puertas al exterior en la parte trasera del avión y en la parte delantera, pero por detrás del baño, al otro lado del baño, pues en aquel entonces pues tenían como una puerta que antiguamente de esos DC-3, los Dakota, en la Guerra Mundial, porque era el mismo avión, pero con otro nombre, se utilizaba para saltar los paracaidistas. Utilizaban precisamente esa portilla. Y esa portilla en el avión, aunque se seguía fabricando en los años 50 y 60 incluso, pues esa portilla se quedaba ahí. Porque no sabían, porque como era un avión muy versátil, pues por ejemplo podía servir para una sección de maletas o de un almacén para aviones de transporte, por ejemplo, también se utilizaba. Entonces, pues dicen, claro, no puede ser por una razón muy sencilla, porque aunque el avión no vuela a gran altura, o sea, no hay esa despresurización, dice, lo que sí que se produce es que si hubieran abierto la portilla,
la gente, incluso los pilotos hubieran notado la presión, esa mínima presión de aire, esa digamos, desplazamiento del aire. Pero claro, no se produce. Claro, hubiera reventado el avión. No, el DC-3 lo bueno que tiene es que como no es de gran altura, o sea, no llega a alturas de bajas presiones, o sea, de mucha altura, claro, no hay una presurización, no es un avión presurizado, realmente. Vale. Pero, aunque no es un avión presurizado... De avión que es, por eso lo he dicho, ¿eh? No, porque yo lo conozco bastante. Es un avión que me gusta muchísimo. Lo sé que entonces, pues, sí, lo bueno que tiene es que es eso, que bueno, pues tiene más o menos conserva la misma presión a cerca de 3.000, 4.000, 6.000 metros que a 500 metros de altura o en el suelo. Con lo cual hay muy poca diferencia de presión. Son aviones que, ya digo, son robustos y siempre se han utilizado porque significa, o sea, eran de bajo consumo dentro de lo que cabe, siendo un bimotor de los de antiguamente. Y entonces, pues bueno, pues miran y piensan, bueno, pues vamos a repasan la puerta ni mucho menos ha sido abierta, nadie ha notado ni siquiera una mínima brisa, o sea, no ha habido un cambio de corriente en el avión. Como anécdota puedo comentar que incluso, o sea, lo de la diferencia de presión, o sea, que no existía la diferencia de presión, el avión, por ejemplo, tiene donde está el piloto, una de las ventanas laterales. Bueno, igual que los aviones de hoy en día, pero los aviones de hoy en día, esa ventana se puede abrir y se puede cerrar, pero lleva un sensor para decir si está bien cerrada por la diferencia de presión. En el DC-3 se podía abrir esa ventana perfectamente, incluso el piloto podía a veces ir con el brazo apoyado, como los coches, apoyado en la ventana. Imagínate qué versátil. Tampoco volaban a la altitud que vuelan hoy en día los aviones. Claro, ni mucho menos, ni la velocidad. Ni la velocidad tampoco, claro. Y entonces, bueno, pues descartan el problema de que se lo haya llevado o sea, que se hayan equivocado de puerta. Y bueno, revisaron incluso pues otras posibilidades. Incluso miraron a ver si es que por succión, o sea, claro, era imposible, pero por succión que a lo mejor el cuarto de baño hubieran tenido un fallo, pero que no, o sea, no había ni, o sea, el cuarto de baño, digamos, estaba perfecto. Miraron las bodegas de carga, que son unas bodegas que hay justo debajo, como los autobuses, va debajo de los asientos en ese avión, en ese tipo de modelo. Y nada, desaparece. O sea, hasta el día de hoy se considera pues como los pasajeros perdidos en el vuelo de Purdue, precisamente, entre Illinois y Dallas. Pero el detalle empieza interesante a ponerse 6 años después, 1974. Pero es que nos vamos a Europa y entonces estamos hablando de un avión de Lufthansa, ¿vale? Bueno, pues estamos hablando de un avión con destino a Frankfurt, un avión, o sea, un vuelo de Milán, o sea, de Italia a Alemania, o sea, el típico vuelo europeo, tampoco es gran cosa. Bueno, pues se suben y estamos hablando, en este caso, el de Lufthansa era esto ya estamos hablando de un 747, ¿vale? Pero hay un detalle interesante. Vuelve a ocurrir lo mismo. El avión está esperando a 2 pasajeros retrasados que suben al avión después de haber hecho una carrera por la terminal. En este caso sí que había el túnel, digamos, de acceso, ¿vale? La pasarela, pero terminan reventados de correr y se suben al avión. Y bueno, pero el problema es cuando una pasajera, bueno, está hablando con ellos y tal, y se encuentra con que, bueno, pues este matrimonio se llama Potter. O sea, con el mismo apellido prácticamente. No solo el mismo apellido. Estamos hablando de un señor que se llamaba, a ver si lo tengo por aquí, eso es, Jarrod L. Potter, y su señora se llamaba Carrie Potter. Estamos hablando 6 años después. Un matrimonio idéntico al primero con los mismos nombres y apellidos. Puede ocurrir. Bueno, pero el problema está cuando pues una chica
una chica de Eleanor Thomas, que está de pasajera, pues se sientan al lado de esta chica y bueno, pues están hablando incluso de su trabajo, de lo que trabajan ellos unos y otros. Y oye, que a mitad del camino de Milán a Frankfurt se levantan, no se preocupe, ahora venimos, van al baño, el avión aterriza en Frankfurt y ellos no salen del baño. Entonces el problema es que 6 años después, estamos hablando del año 74, las medidas de seguridad del aeropuerto son mucho más estrictas y entonces pues bloquean, en el momento en que llegan y faltan 2 pasajeros, bloquean el descenso, digamos, de los pasajeros hasta intentar solucionar a ver qué ha pasado. Bueno, revisan todos, porque estamos hablando de un 747, revisan todos los baños, revisan la bodega y revisan incluso la sección. Hay una sección en el 747 que es la sección de electrónica y que solo tiene acceso el personal y los pilotos, digamos, o sea, el personal de vuelo, porque es una zona muy sensible. Y entonces, pues nada, revisan incluso esa zona por si acaso y no aparece nadie. Total, al final tienen que dejar marchar a todo el mundo, pasan los datos, o sea, pasan todo el control y oficialmente ha desaparecido este matrimonio. Bueno, pues dices, jolín, qué coincidencia, ¿no? Bueno, pero es que ahora resulta que prácticamente 8 años después, creo recordar, sí, en un vuelo con destino a Nueva York, ¿vale? Resulta que suben de nuevo otra vez, en este caso, un matrimonio apellidado Potter, Carrot L. Potter y Carrie Potter. Vuelven a llegar tarde al avión, vuelve a repetirse toda la historia, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, pues claro, ya estamos hablando ya bueno, más de 14 años después, estamos hablando del año 88. Lo que llama la atención de todo el mundo es que, aparte de que vienen cansados de correr y tal, pero es que la ropa no encaja ya con la época de los años finales de los 80. Claro, es un ropaje, es una vestimenta que es más dada a finales de los 60, al principio de los 70, que no a casi 20 años después, el 88. Bueno, se queda la gente como le llama la atención, pero bueno, ahí queda la cosa hasta que a mitad del recorrido vuelve a pasar lo mismo. Desaparecen. Vuelven a hacer el mismo protocolo y o sea, nunca aparecieron. Estamos hablando ¿Podría ser que estos entes o personas fueran las primeras personas que desaparecieron, que tuvieron un accidente, por eso llegaron tarde, fallecieran en el accidente de coche o de moto o de lo que fueran, y se han recorrido al avión y cada cierto tiempo, sabes que se dice que la muerte o las energías que quedan impregnadas, cada cierto tiempo, un ciclo de tiempo reaparecen? ¿Podría ser ese caso? En este caso no, porque si te fijas, estamos hablando de 3 vuelos. Claro, tres espacios o sea, 3 espacios de tiempo, pero 3 recorridos totalmente diferentes. No estamos hablando del recorrido de Illinois-Dallas. No, estamos hablando. Yo voy mucho más lejos. Aunque fueran 3 sitios diferentes. Sí. Es una suposición, ¿eh? Tú imagínate que este hombre trabajara para una fábrica de recambio de aviones. Claro. Y que la pieza que él fabricaba se hacía para los 3 modelos. Bueno, el problema. Claro, es que. Sí, no, el problema de este caso es que. Puede haber miles de preguntas, ¿eh? No, pero es que en este caso, por ejemplo, este señor, el señor Jarrod L. Potter, en realidad, pues era alguien conocido porque era un ejecutivo de una compañía de seguros de la Cámara de Comercio de Illinois.
y su mujer, Carrie, era secretaria personal precisamente de él. O sea, se habían conocido, había sido secretaria mucho tiempo y se casaron, pero siguió... que viajaban mucho por todo el planeta, se supone. Eran viajantes, ¿vale? Y eran viajantes, pero claro, ellos oficialmente desaparecen en el primer vuelo. Sí, sí, claro, o sea, a partir del año 68, del señor Potter y de su mujer, realmente entraron dentro del listado de personas desaparecidas. Sí, pero la pregunta que yo me hago, si ellos a lo mejor fallecieron antes de ese primer vuelo y entonces necesitaban llegar al avión de esa manera, por eso llegaron de esa forma, blancos, sí, blanquecinos, llegaron como fantasmas, vamos, como así de claro, y llegaron a ese vuelo tarde. ¿Sí? Es la pregunta que me hago, si a la mujer eran dos almas en pena, si eran dos energías que se han quedado impregnadas, dos personas, sí, que fallecieron antes de coger el vuelo. Claro, es que hay muchas preguntas referentes a esto. Sí, no, queda mucho en el aire porque no sabemos si es el caso, por ejemplo, de un fallecimiento anterior a lo que es el vuelo y que ellos en realidad lo que estaban era obsesionados, obcecados en coger ese vuelo por trabajo, y entonces quedarán ya como elementos perdidos, ¿no? O sea, como almas en pena o almas perdidas. Claro. Pero, claro, llama mucho la atención es eso, de que aparecieran en ciertos recorridos que no, o sea, no eran tanto de su recorrido habitual. O sea, de Milán a Frankfurt, por ejemplo, pues no se reconoce mucho el viaje, el de claro, es que de la forma que lo cuentas, de que ellos llegan tarde, cogen el avión y a mitad recorrido van al lavabo y desaparecen en el lavabo, y en los 3 vuelos igual. Claro, cuando tú captas una energía residual, siempre que la captas hace el mismo recorrido. Cuando se graba varias veces, hace siempre el mismo recorrido. Y es el caso este, están haciendo el mismo recorrido. ¿Qué me dice que no fallecieron a la mujer en un vuelo anterior? Que fueron al lavabo en un vuelo anterior y ese avión se estrellara, por ejemplo, también. Y por eso desaparecen en el lavabo. Claro, lo que ocurre es que habitualmente, como estamos hablando de lo del tren o en los coches, siempre aparece, digamos, este tipo de imagen espectral, aparece siempre en el mismo sitio. ¿Vale? Estaríamos hablando de que tenían que aparecer en el aeropuerto de Illinois, ¿no? Que sería el sitio donde ellos terminaron por desaparecer originalmente. ¿Vale? El avión no desapareció, el DC-3 en cuestión llegó a su destino. No se tiene conocimiento precisamente de que Harry Potter y su mujer hubieran cogido un vuelo anterior que se hubiera estrellado. O sea, claro, es que es eso la pregunta. Claro, ¿qué sabemos en realidad de esto? Porque, por ejemplo, otra idea que también corre por ahí es de precisamente, que otro día podemos hablar de ellos, que son lo que se llaman los viajantes del tiempo, esos personajes. Hay algunos de curiosos, sí. Sí, que a veces se han hecho la fotografía y lo siento, pero no son muy buenos a la hora de copiar. Hay una película de Charles Chaplin, en el cual aparece una mujer con una vestidura un poco más moderna que la película, hablando con un teléfono móvil, ¿eh? Sí, está fuera de, o sea, está en el plano principal, pero está fuera de época. Sí. Está fuera totalmente. Va hablando con un móvil. Sí, ¿no? Y tenemos otras imágenes. En la fábrica textil también con un teléfono móvil. Un teléfono móvil. Luego, por ejemplo, tenemos en algunas lugares de manifestaciones o en algún espectáculo, personajes, por ejemplo, con una ropa que no es exactamente de la época. Sí, el famoso hombre con las gafas negras, la camiseta. La camiseta como la que tengo yo, de cuello redondo. La camiseta que llevo yo. Que no existía en aquella época, todo el mundo iba con traje y corbata. Sí. Bueno, y la cámara de fotos que lleva, la cámara de fotos tampoco es precisamente de la época. Tampoco es. Entonces, lo que no sabemos si este matrimonio, en realidad, en cierto momento, pues como digamos tapadera, habían trabajado con esta función y que realmente, pues, en realidad hacían ciertos saltos en el tiempo para hacer alguna función.
Es como aquello de decir, ¿dónde va Superman para cambiarse de ropa? Una cabina de teléfono. Pero claro, llegará un momento en que no haya cabinas de teléfonos, que es lo que ocurrió después. Y entonces, ¿dónde se cambia? Pues ocurre un poquito con esto un tanto de lo mismo, ¿no? Aquello de seguir una rutina de decir, se acaba el viaje, pero tenemos que coger este vuelo porque en tal sitio vamos al lavabo y vamos, o sea, tenemos el enlace, como si fueran unas puertas dimensionales, Igual que en en las algún cuales reloj o ellos alguna, aprovechan para marcharse. algo que... Sí, para marcharse. Total, es lo que queda en el tiempo, ¿no? Pero luego tenemos, por ejemplo, bueno, mira, así ya para ir ultimando un poquito, pues nos vamos a meter en el tema de, ya hemos pasado un poquito trenes, aviones, y ahora vamos a meternos en carreteras. Pero en este caso, por ejemplo, de decir carreteras españolas, no voy a meter porque posiblemente, bueno, alguna habrá de Reino Unido y tal, pero sobre todo las españolas, por ejemplo. Y aquí no hay una, ¿eh? Estamos Hay hablando, muchas, sí, hay sí, muchas. mira, por ejemplo, por una cosita rápida, vamos a hablar. La X204 de Extremadura, entre Aceitunilla y Nuño Moral, en las Urdes. Precisamente esa zona, Las ¿qué urbes, estamos sí, hablando? sí, De sí. las Urdes, La zona de las ¿vale? urbes, sí. Pues en la región de las Urdes, pues hay como dos pueblecillos, que es eso, Aceitunilla y Nuño Moral, que, bueno, son pueblecillos y tal, pues, bueno, pues hablan de, por ejemplo, de pues, una serie de niños que siempre aparecen al lado de la carretera, pero que parece que vengan de un cementerio cercano que hay entre los dos pueblos. Y entonces, pues, como que ven niños en la zona. Pero es que también, por ejemplo, mujeres vestidas de época, eh, bebés que lloran sobre el asfalto, o sea, es una zona que llama mucha atención. Y no me voy a extender porque eso es para investigarlo. Sí que sé que hay... En la Rabasada tenemos también la mujer de blanco, la mujer de la curva, en la Rabasada, en Sí, pero Tibidabo. últimamente no hay Mucha actividad. mucha actividad. No sé si es el cambio climático. Para eso, por ejemplo, y algo a lo mejor tiene que ver, porque sé que la SRP, o sea, la Sociedad Británica de Parapsicología, resulta que ya ha puesto como el grito en el cielo, como de aviso, porque, claro, Inglaterra, como tal, el Reino Unido, ha tenido incluso ya, empieza a tener incluso un descenso del 70% de avistamiento de fantasmas, de visiones de fantasmas. Claro, hablan de que, claro, llueve menos, hay, o sea, ya Inglaterra ya no es la Inglaterra de los bancos de niebla, no estamos hablando ya de unas características X que puedan generar ese tipo de fenómenos, y ellos han puesto el grito en el cielo, o sea, como diciendo, o sea, se acaban los fantasmas, se nos acaba el chollo. Es curioso Dime. lo que dices, porque ahora que hablas de las nieblas siempre han sido los factores determinantes a puertas dimensionales o Sí. tridimensionales, a otras dimensiones. Evidentemente, a lo mejor no son fantasmas, a lo mejor son seres de otras dimensiones y Claro. estamos llevando la investigación por un camino equivocado, porque Mm, si desaparecen las nieblas, que son, digamos, los portales tridimensionales, que son los portales que te hacen incluso avanzar en el tiempo, retroceder, o que un viaje se haga mucho más corto, como te pasó a ti, mm. evidentemente, si desaparece eso y no aparecen estos seres, igual estamos hablando de seres tridimensionales, de otra dimensión y no fantasmas. También podría ser. También podría ser. A ver, es que realmente la investigación no da palos de ciego porque como no es algo que se pueda reproducir, Claro. o sea, es un elemento que se genera o no se genera, o sea, tú puedes ir y que yo recuerde hay muy pocos investigadores que hayan tenido algún tipo de fenomenología reproducible, ¿no? O que se les haya presentado algo. Incluso a veces ni siquiera mediciones un poquito anómalas. O sea, realmente se han venido a casa a decir, bueno, vale, no hemos tenido resultados, no significa que no tenga por qué ser algo que se genera, pero nosotros no lo hemos pillado, ya está.
Pero que, claro, o sea, si hablamos en parapsicología, o sea, no hablamos ya de la investigación paranormal, que es un poquito más extensa, más más abierta. En parapsicología, pues, por ejemplo, resulta mucho más difícil a la hora de definir estos casos, ¿no? Porque, claro, deja la opción estadísticamente a poder coger distintos caminos. En lo que tú dices, puede ser un aquí, por fenómeno de ejemplo, fantasma. Sí. Tenemos por aquí un sitio que has ido tú muchas veces, yo también he ido muchas veces, y lo de la dama de blanco que se dice que se ve allí, yo no la he visto jamás, y es Fontcaldetas. Ah, bueno, sí. Tiene la historia de tiene la historia de la dama de blanco de Fontcaldetas. Yo he estado noches enteras en la iglesia, que está bastante entera, sí. Y la verdad que nunca he grabado ni siquiera una sombra, Mira. ni una psicofonía. Es que ni eso. Mira, en Fontcaldetas hemos hecho investigación de mediciones, por ejemplo, incluso de radiación de baja frecuencia a nivel sonoro, acústico, que pueda generar algún tipo de sombra, o sea, un error visual, ¿no? Que se puede producir con algunas vibraciones de muy baja frecuencia que hacen vibrar el ojo ocular, lo que da lugar a esas sombras que a veces vemos de soslayos, ¿no? O sea, pero que no existen. Es simplemente un fallo visual producido por una radiación. Y ahí no se ha notado, o sea, allí no hemos medido ni radiaciones. Para mí es una de esas zonas que dices, es bonita de ver, pero ya está. Pero no hay nada, absolutamente nada. A mí me puede parecer muy bien para hacer prácticas de investigación. Para enseñar a nuevos alumnos lo que es la parapsicología y la investigación paranormal. Cómo utilizar los equipos, o sea, básicamente, pues, lo esencial, ¿no? Y es un sitio que, ya digo, es para eso, no muy poca gente a lo mejor ha tenido algún resultado en la iglesia, que se puede dar. En una zona que puede darse, por ejemplo, por las características que tiene, con las puertas cerradas y todo, es a lo mejor algún eco del pasado o alguna presencia o alguna esencia energética en lo que es la iglesia, digamos, la ermita. No, es una iglesia, en realidad, aunque muchos no saben si iglesia o ermita. Yo creo que es una iglesia pequeñita, pero está con sus características. Una iglesia de pueblo, la típica iglesia de pueblo. Iglesia de pueblo y tal, pero que está bastante dentro de lo que cabe. Pues, en la parte de arriba, que es donde estaba el órgano, el pianista, y sí, ya está. Sí. Digo que tenía la parte de arriba, que es donde había el órgano del pianista, que se puede subir y ya está, no tiene nada más. No, y además es una pasada. O sea, yo he cantado con mi mujer, que yo de visitar Fontcaldetas y ver la acústica del lugar. Y claro, yo he cantado 35 años en coros y viajes y tal. Y bueno, y claro, pues vamos a ver qué. Y decíamos, mira, no sé si fantasmas habrá, pero la acústica es genial. Pero, claro, la acústica es tan genial que te puede producir mucho tipo de captación. De fallo. Y luego fallos a la hora de analizar, claro. El pueblo lo tienes a 200 metros abajo, porque está arriba en un cerro. Y tiene los pueblos abajo que llegar voces de kilómetros. A ver, tienes la urbanización que está a 500 metros. Por eso 500, te digo. 600 metros, que es donde está el Mazinger Z, el famoso Mazinger Z. Sí, el Mar del Plata. Vale. Y está, bueno, 1 kilómetro, digamos, escaso. 800 metros, 1 kilómetro. Porque yo he aparcado allí y he ido caminando a la iglesia de Fontcaldetas. O sea, que las características que tiene es que son muy dadas a que esa acústica pueda dar errores de apreciación. Pero bueno, como práctica está bien. El caso es eso, que tenemos un montón de espacios, o sea, yo damas de blanco, la verdad que no he encontrado. Pero no sé, yo tampoco, no me he encontrado tampoco con gente haciendo autostop, o sea, y intento, bueno, suelo viajar bastante, pero bueno, da igual. Mira, por ejemplo, así para redondear, así como de carreteras. Y lo hemos hablado aquí, me parece recordar, en la Nacional 340 de Tarragona, entre Tarragona y Castellón, el famoso punto de los Alfaques.
¿vale? Que hablan de esa gente que está en los arcenes, que te mira como con una cara, o sea, sin rostro algunos, o sea, como que son tan negras, o sea, figuras negras y tal. Yo lo siento, pero, a ver, la Nacional 340 original, ¿qué pasa por No al pasa lado por de los... allí. No No, pasa por allí. la original es la que está en frente de la puerta de los Alfaques, que es donde Sí, explotó el camión, ¿vale? Pero sí, que donde hoy está en la, día es donde un está la, paseo. donde está la rotonda, donde está la rotonda, un poco más para arriba. Pero eso es un paseo, eso es un paseo. Es un paseo hoy en día en el que van los coches para arriba y para abajo, el acceso al camping que sigue existiendo, los campings que hay alrededor, y sigues adelante, hay otra rotonda, lo típico de la rotonda, que coges para coger la nueva Nacional 340. Pero la Sí, Nacional 340 queda al quinto pino de lo que era los el alfaques. camping, los alfaques. Y ahora me dices que no, por aquel tramo, a 1,5 kilómetros del camping, si no 2 kilómetros, ves esas figuras entre la niebla. Bueno, vale, sí, es una zona que en ciertos momentos tiene niebla, pero no es lo habitual, ¿eh? Y lo que hemos comentado, de que es que a veces confundimos, porque nada que haya un pelín de niebla, o una noche de aquellas que dices boca lobo, ¿no? O sea, que esté nublado, que no hay luna ni nada, y que los reflejos o ha llovido algo, y los reflejos del coche en las zonas mojadas y eso, en esas noches, hay veces que es verdad, que pueden parecer figuras, Ya pero te, son ya te parecidas. comenté una vez, ya te comenté Sí, una vez que en unos alfaques me sí, pareció ver el niño del cubo y sí, cuando el acerqué el cubito, coche a lo que estaba viendo era una señal de tráfico y un árbol que tenía la mano así y tenía así como claro, una bolsa que parecía un cubo. Y claro, claro, evidentemente desde lejos sí que parecía una cosa blanca, pero por la luz del coche que enfocaba en la señal, pero claro. en cambio cuando te acercas te das cuenta que es una señal de tráfico y un árbol. Y allí no había Yo, nadie, nadie, nada. nadie, no, no, y aparte a esas distancias, o sea, estamos hablando de esas distancias. Eh, si hay alguna aparición destacable, por ejemplo, es en la playa O en el mismo camping. o en el mismo camping, ¿vale? Que sí que tiene sus historias, aunque yo considero que, bueno, pues yo hace mucho tiempo que dije yo no voy a investigar más al respecto, Yo estuve, yo porque estuve, yo estuve, sí, estuve cuando hubo la riada, que también arrastró caravanas del camping, y digo, joder, digo, dos sucesos en el mismo sitio, sí, ¿no? Curioso, curioso. Pero bueno, estuve sí, sí, allí a nivel periodístico, a nivel informando de la noticia, del agua, de toda el agua que arrastró coches, arrastró todo en toda aquella zona. Y en el sí. camping también estuve grabando. Sí, bueno, los apartamentos, los dichosos apartamentos donde están las estrellas, estaban inundados, estaban destrozados del agua también. Claro, luego hay No, un no, trozo de la esos playa que apartamentos, había caído un muro. Claro, esos apartamentos los pobres han han tenido recibido por todos lados. por todos lados. Pero bueno, el caso es que bueno, ¿ves? O sea, ciertas cosas, pues, la gente a lo mejor deja llevar por el correveidile, o sea, no, Claro, se cuenta, no, se pasa, dice, se rumorea, y lo entonces hemos pues la dicho mil gente, pues, veces, lo hemos dicho mil veces el ejemplo de la Musara. El ejemplo de la Musara es que lo hemos dicho mil veces, es que el hecho no pasó allí, fue un asesinato, no una no, desaparición. no, Lo que pasa es ya, que el boca a boca parece que haya la piedra del 666, la otra bien, dimensión, que fue una paposeta y desapareció. No, no, perdona, fue un asesinato por cuernos en toda regla. O sea, no hay más. Y además fue en las antenas, lo hemos dicho mil veces, no en el sí, pueblo. sí, no, 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 a ver, considero que es un sitio para hacer prácticas, Sí, como muchos otros que hay. como hay muchos que hay, pero para practicar, para usar los equipos y saber exactamente cómo funcionan. Y ya está. Pero bueno, hay todavía gente que vive a lo mejor del cuento de todo esto. Yo ahí en ese aspecto no voy a... No, No voy no, a... no, yo no voy a entrar tampoco, No, porque no, no, ni entonces me voy a matar siquiera me tampoco voy a poner de muy mala leche, no quiero. No, 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 no. Entonces, bueno, vamos a hacer otro recorrido. Mira, por ejemplo, la autopista, bueno, en una carretera AS17, la asturiana, la AS17, entre Mengoyo y Blimea. Bueno, pues se cuenta de una aparición de una mujer morena de pelo largo que aparece detrás de una señal de tráfico. Uh -huh. Bueno, dicen que debería ser
la hija del primer dueño del castillo de Olimea, Florinda, que fue asesinada en un crimen pasional. Vamos, a ver, eso es rizar un poco el rizo, ¿eh? Es decir, a ver, son muchos tiempos, o sea, imagínate, el que fundó el castillo, madre mía. Y la hija no tiene otra cosa que haber sido asesinada y estar ahí detrás de una señal de tráfico. Es lo que hablamos, las pareidolias. Bueno, pero por ejemplo, estamos hablando de otra zona, cuidado. Bueno, de otra en Huesca, o sea, entre Puente de Reina y Jaca, que esa zona sí que he estado yo, que es un paso también de la Nacional 240 del Camino de Santiago, y se cree que hay un peregrino que aparece por la carretera y se lanza a los coches que circulan por ese tramo. A ver, bueno, muy bonito, pues el Camino de Santiago, el peregrino de turno o el borracho de fin de semana que se lanza a los coches. Siempre, sí. ¿Vale? Pero bueno, mira, por ejemplo, mira, estamos hablando, mira, precisamente la T704, que es la carretera de Vilaplana a la Musara. Mira por dónde. ¿Por dónde? ¿Vale? Pues hay distintas historias de historias de desapariciones, como tú has comentado, y encuentro, o sea, y se habla de esos personajes que como están deambulando por la carretera y el encuentro con seres extraños. Bueno, yo no ahí con lo de lo que fuma o deja de fumar cada uno, ahí no me voy a meter. El caso es que conocemos muy bien la carretera esa. Cerca está también el famoso caso del cine de Castillejos, que dice sí. que se oyen dos niñas. Digo, vamos a ver, digo, si aquello era un complejo militar. Claro. Era un complejo de maniobras militares, que habían tanques, habían camiones. ¿Cómo van a haber dos niñas ahí metidas? ¿Cómo van a haber dos niñas ahí metidas? Era un complejo militar secreto que dentro no se podía entrar, solamente podían entrar los militares. ¿Cómo vas a coger tú dos niñas dentro del cine? Es que la verdad, me pongo de muy mala leche, lo siento, de verdad. No, por eso digo, no, es eso, que nos metemos en tal y cual, y entonces resulta que te das cuenta de que la leyenda urbana a veces, pues, o sea, genera unas historias que dicen, madre mía, si es que no hay por dónde cogerlas. Y hay otras que son realmente bestiales, ¿no? Por ejemplo, pues eso, las de Andalucía. En Andalucía, por ejemplo, hay alguna que... sí, es la de, por ejemplo, a ver si quiero recordar, la A472 entre Sevilla y Sanlúcar la Mayor. Mira, esa zona, la cuesta de las Doblas, sí que la conozco. Bueno, es una carretera que incluso algún famoso se ha matado allí. Es una carretera que hay un tramo en los puntos entre el punto kilómetro 568 y el 570, pues bueno, desde el año 37 que se hizo la carretera ha habido más de 100 muertes en ese lado. Es uno de los puntos negros más famosos de España. Más famosos de España, ¿no? Pues ahí precisamente pues sí que se ha producido interesante porque suele ser la misma persona, o sea, aunque ha habido más de 100 muertes, no estamos hablando de que se vayan turnando a ver si aparece. No, suele aparecer siempre una chica con una chaqueta roja. Ahí se ha visto un niño haciendo así con las manos, haciendo calma. Sí, como diciendo, ojo. Calma, sí. Siempre el mismo niño. Que no saben si es un niño o es porque hay una chica también que se aparece, que es en la famosa historia, que aunque luego se ha extendido a otros lugares, pero yo creo que son otros lugares ya son copia de este sitio. Sí. En el cual, pues en este caso, por ejemplo, pues es concreto, no hay una chica vestida de blanco, alguien que... No, estamos hablando de una chica con una chaqueta roja, o sea, algunas características muy personales, ¿no? Y que aparece diciendo, bueno, es la historia original de la famosa historia de que se sube y, bueno, pues aquí me mataron, aquí me atropellaron. O aquí me mataron, o aquí me maté, o ten cuidado. Sí, me maté, ¿vale? Más o menos la historia. Y luego, habitualmente, pues cuando miran, parece ser que habitualmente es como una neblina y que, pum, de una primera desaparece. En otras ocasiones miran... Dice la historia que quien no la recoge acaba con un accidente. Dice la historia. Y en cambio, quien la recoge y se salva del accidente. Dice salva la historia, del accidente. Sí, pero digamos este tramo es el tramo original.
¿vale? Es el tramo original, porque sí que hay en distintos lugares que historias parecidas, pero ya son más llamativas, ¿no? Por ejemplo, sí que hay alguna historia que no la he encontrado, pero sé que habla no de una chica ni un niño y tal, sino de un señor que teóricamente se sube en la parte trasera del coche, cosa que llama la atención porque dicen, a ver, siéntate al lado, ¿no? Cosas así. No se preocupe, va y tal, y lo habitualmente dice, ojo con esa curva que ahí tuve yo el accidente. Sí, cuando te Y giras no hay nadie. habitualmente cuando mira, o sea, va con cuidado y digo, hostia, pues sí que es peligrosa, ¿no? Aquello de que cuando pase y ya no hay nadie. ¿No? Esa es una historia, sé que es una carretera en concreto, pero no la he encontrado, que no sé realmente si es que está en Andalucía o en la zona de Toledo, Ciudad Real. Sé que está ubicada precisamente en ese triángulo. Y también la de un autobús que no he podido encontrar, que es interesante porque la del autobús es un autobús que realmente pues se despeñó, un accidente, y se mataron prácticamente toda la gente que había dentro. Y en este caso, pues es interesante porque ya eso lo han estudiado algunos compañeros profesionales. Bueno, los testimonios son normalmente es cuando hay no un accidente, sino alguien que ha tenido una avería y aparece en cuestión este tipo de autobús. Claro, la gente, a medida que pasa el tiempo, la gente se da cuenta más a menudo de la diferencia o sea, el modelo no encaja, ¿no? Porque el modelo, claro, imagínate pues encontrarte con un Barreiros, un Avia o alguno de estos autobuses. Sí, claro, evidentemente. De los años 60, 70, y te encuentras allí con todo de gente que te abre la puerta y tal, y dices, necesita ayuda. No, ya hemos llamado a la grúa, no sé cuánto. Ah, bueno, pues no se preocupe, tenga cuidado, ¿eh? Suele irse el autobús y, claro, se quedan con la historia de que la gente que hay dentro, pues primeramente que la luz es bastante mortecina, la del interior del autobús, típico del recorrido para no llevar muchas luces, pero que la sensación es de ver esas personas que hay dentro sin rostro, o no se acuerdan de haber visto caras. ¿De qué rostro tenían? Sí, o ropas antiguas. Sí, claro, son historias. Pero hay muchas historias, Juan Carlos, inventadas, que me recuerdan mucho a una historia que seguramente que tú de pequeño también habrás vivido en el colegio, que era una historia inventada, que se trataba de dar miedo a los entre niños, que era el tema de la mano negra. No sé si te acuerdas tú de la famosa mano negra. Viene la mano negra y te cogerá, y no vayas solo, que la mano negra te cogerá y tal. Era una historia inventada que fue de colegio en colegio, se hizo muy popular aquí en Cataluña, no sé si en otros países, en otras comunidades autónomas se hizo famosa también, pero en Cataluña fue muy arraigada lo de la mano negra, la mano negra, la mano negra, la mano negra. Y es lo que pasa con estas historias, ¿no? Que muchas de ellas se han creado para vincular un tipo de historia y meter miedo a gente o crearse historias fantásticas para darle protagonismo, ¿no? Porque lo de la mano negra fue un invento de alguien para hacerse protagonista de esa historia. Después se fue expandiendo, ¿no? Y yo pienso que esto es lo mismo, ¿eh? Es absolutamente lo mismo. No sé si te recuerdas tú de la historia de la mano negra, ¿eh? Sí, no me acordaba acá prácticamente. Y sí, pero a ver, también es como que se crea para que los niños, pues en aquel entonces, pues fuéramos en colla, o sea, no te vengas del colegio, porque acuérdate que en su época en el patio del colegio terminaban las clases y hasta que te daba la gana muchas veces podías quedarte en el patio haciendo en el patio del colegio, sí, es que, jugando. Sí. Pero claro, muchas veces, pues depende de dónde estuviera el colegio. Yo en el caso mío en Castelldefels, por decir el nombre, el colegio pues estaba prácticamente en la montaña, o sea, estábamos a 1 kilómetro por el campo en aquel entonces de lo que era el núcleo. Por donde estaba la ballena azul, ¿no? No, nosotros estábamos en Can Roca, que se llama una urbanización, Can Roca más arriba, en la montaña. Sí. El caso es eso, que claro, se inventan estas historias para que no fuéramos solos a casa.
A ver, ojo con el Cheperut, ojo, o sea, te sacaban de la Aroma del historia, Sac, Aroma del Nasus, sí, sí, lo sí. más Nasus, o sea, sacan eso y lo de la mano negra, pues un tanto de lo mismo, diciendo, bueno, pues si no te portas bien porque estás haciendo el bandar hasta las tantas, o sea, un día se te va a llevar la mano negra, ¿no? Sí, Y pues era eso, era eso, Juan Carlos. Pues Juan Carlos, con la mano negra, que el nombre del saco, el chaparut, el aroma del Nasus y la dama de blanco, hemos acabado hoy aquí este programa. Se nos ha hecho muy corto, como siempre, sí, pero bueno, hemos vivido un debate interesante pasando por todo este tipo de personajes que no son que o viajeros del tiempo o seres de otras dimensiones o simplemente entes que vienen de la muerte. No lo sabremos jamás. Te dejamos a ti y a nuestra audiencia hasta la semana que viene aquí en Energías y Misterios en Radio Espí, en el 107.2 de la FM. Hasta la semana que viene, amigos, aquí en Energías y Misterios. Hasta luego.